Queridos hermanos, estamos ya en el tercer domingo de Pascua. Son 50 días en que la Iglesia nos invita a meditar este evento que cambió la historia, que nos hace cristianos. Es el evento de la resurrección de Cristo. Precisamente Pascua significa pasar, echar hacia adelante. Y la resurrección de Cristo es que Él pasó por la muerte, dio el paso más allá de la muerte hacia la gloria del Padre. Y esa resurrección es nuestra esperanza entonces para cada uno de nosotros. Varios momentos para sacar de este día. El Evangelio tomado de Lucas en el capítulo 24, 35 al 48, los versículos, nos dice que los discípulos primero tenían terror, estaban aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un fantasma, un espíritu. Ellos todavía no tenían conciencia de la resurrección. Claro, si no aceptaban la cruz, recuerden que cuando Cristo le hablaba de cruz, ellos no querían escuchar, temían preguntarle. Dice los evangelios que no querían preguntarle cuando Cristo hablaba de la cruz. Entonces, si ellos no aceptan la cruz, no entienden la cruz, pues tampoco van a entender la resurrección. Y por eso están con miedo. Y entonces Cristo tiene que prácticamente vencer la resistencia. Fíjate que hay muchos haciendo crítica de nuestra fe en la resurrección. Dicen, es que los discípulos tuvieron visiones, ilusiones, tuvieron una histeria colectiva. Quiere decir, tuvieron alucinaciones entre todos, entonces vieron algo. No, dice el texto que al principio no creían, que Cristo prácticamente se le tuvo que enfrentar a su miedo para decirle, yo soy real, denme algo de comer. Y Cristo come con ellos. ¿Para qué? Para decirles, soy real, estoy comiendo. Pedro lo va a decir después en los Hechos de los Apóstoles en un discurso que él hace. Él dice, comimos y bebimos con él, quiere decir, es real. La resurrección de Cristo es real, no es una idea. Él les muestra las llagas, dice, les mostró las manos y los pies, les muestra las heridas para decir, el mismo, ese mismo que ustedes vieron ahí en la cruz, ese soy yo, no es otro, no es un fantasma, soy yo. Entonces Cristo convence a sus discípulos, no es una ilusión, no es un problema psicológico, es una realidad. Cristo ha resucitado. ¿Y dónde está la certeza de esto? Que estos discípulos predicaron esta resurrección y por predicar la resurrección los azotaron, los metieron a la cárcel, los mataron porque muchos de los apóstoles del Señor murieron por predicar la fe. ¿Y quién iba a morir por una mentira? ¿Quién iba a aguantar torturas, cárceles? No son como las cárceles de hoy. Las cárceles antiguas eran unos pozos donde la gente los echaban ahí prácticamente a morirse. Entonces, Cristo les muestra la verdad de la resurrección y ellos se convierten en testigos, dice el Evangelio. Ustedes son testigos de esto. Entonces, aquí está una primera enseñanza. La resurrección es real. Es real. Comimos y bebimos con Él. Cristo les pide comer. Denme algo de comer. Cristo les muestra las llagas. Es real la resurrección. Segundo, dice, para la predicación, ustedes serán testigos para que proclamen la conversión para el perdón de los pecados. Si Cristo resucitado tiene una vida nueva, una vida resucitada, pues nosotros también por medio de la conversión tenemos esa vida nueva. Cuando uno ve las llagas de Cristo, uno entiende que fueron nuestros pecados los que empujaron a Cristo a la muerte. Pero como Él resucitó, entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que Él es más fuerte que nuestros pecados. Si nuestros pecados lo llevaron a la muerte,
y Él resucitó, entonces su gloria, su poder es más grande que nuestros pecados y que la misma muerte. ¿Te das cuenta? Entonces Cristo se manifiesta simplemente porque Él es más fuerte. Piénsalo, Señor, tú eres más fuerte que mi enfermedad. Hay una canción de un cantautor católico que se llama Giancarlos o John Carlos, se llama Más fuerte. Tú eres más fuerte, tú eres más fuerte que mi enfermedad. Creer entonces, ser cristiano es creer, aceptar que la fuerza de Cristo, su poder es más fuerte que el pecado. Tercero, dice el Señor en la lectura de la primera carta del apóstol San Juan, dice: si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre. Tenemos un abogado, dice el apóstol Juan en la primera carta. Tenemos un abogado. Pregúntate, si Cristo tuvo a bien retener las llagas, porque Cristo se las podía quitar, es nuevo. Si Él venció a la muerte, pues podía vencer también esas llagas, quitarse esas llagas. Pero no, además de que con esas llagas lo van a reconocer resucitado, para que los discípulos crean que el mismo que fue crucificado es el mismo que resucitó, pues las llagas también son nuestra defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo frente al Padre muestra las llagas y dice: mire, papá, ya yo pagué por esos pecados. Las llagas de Cristo son el precio por nuestros pecados. Las llagas de Cristo son el argumento de nuestro abogado. Ustedes saben que cuando un abogado se presenta ante un juez para defender a su apoderado, el abogado presenta argumentos para convencer al juez que deje libre a ese cliente, a ese apoderado. Resulta que Cristo hace lo mismo con nosotros. Las llagas de Cristo son sus argumentos. Le dice al Padre: aquí están estas llagas, ya yo pagué, ya pagué por esos pecados. Por eso dice la primera carta de Juan que el Señor es nuestro abogado. Es el abogado que intercede por nosotros. Qué hermoso, queridos hermanos. Tienes a Cristo orando contigo. Tú no estás solo orando, Cristo está orando por ti. Está hablándole a Papá Dios por ti. Tú no estás solo en esto. Nosotros no podríamos defendernos, somos pecadores. ¿Qué podríamos decirle a nuestro Padre del cielo? Nada, no tenemos argumento, somos pecadores. Pues Cristo sí lo puede hacer, nuestro abogado. Sus llagas, cuando veas las llagas de Cristo, di: Señor, por tus benditas llagas, presenta mi oración delante del Padre del cielo, para que escuche mis súplicas. Por las benditas llagas de Cristo se nos trae el perdón de los pecados, la gracia del Padre y la santificación del Espíritu. Por eso hay que decirle al Señor: Señor, guárdame en tus llagas. Para la gloria de Dios. Amén.